Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Hoy les voy a enseñar cómo se aplica el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra se relaciona con la ruta más corta entre dos nodos. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar pues como desde cero, intentando establecer como la ruta más corta, que era lo que les comentaba. Entonces, vamos a hacer un grafo. Vamos a suponer que tengo un punto acá. Vamos a hacer otra rutica acá. Más o menos. Acá vamos a hacer otra. Más o menos así. Otra cosita por acá. ¿Listo? Entonces tenemos acá nuestro grafo. Entonces vamos a empezar a caracterizarlo. Entonces, las nociones generales nos dice que debo establecer los vértices de este grafo. Vamos a suponer que este es A, este que está aquí es B, este que está aquí es C, D, E y F. Y entre cada arista vamos a darle un peso, no significa que es la distancia, pueden ser, no sé, el tiempo, digamos, en recorrido entre un nodo de información y el otro. Entonces vamos a suponer, no sé, digamos que en horas, vamos a suponer que este es 4, este es 1, este es 2, entre C y E tengo 10, entre E y F 2, 8, y vamos a suponer que acá hay 2. ¿Listo? Entonces el algoritmo de Dijkstra lo que me está diciendo es que yo debo pues tener, digamos, buscar cuál es esa ruta más corta. ¿Cómo voy a empezar a hacer esto? Vamos a poner acá una tabla. Esa tabla lo que me dice es que yo voy a tener unos vértices, ¿sí? Que tengo vértices, ¿verdad? Y en esos vértices, vamos a hacerla acá, voy a establecer una serie de pasos. ¿Cuántos pasos deberá tener la ruta más corta? Obviamente van a ser 6 pasos porque son los 6 vértices que tengo de este gráfico. Entonces tengo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6. ¿Listo? Entonces ahora vamos a empezar con esta tabla a establecer cuáles serán cada uno de esos pasos. Entonces, obviamente cada uno de estos vértices, de esos pasos, está relacionado con sus diferentes vértices. Como voy a arrancar por el vértice A y tengo que llegar al vértice F, usualmente se toma un orden alfabético. Tengo A, B, C, D, E y F. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar.
Entonces, ¿cómo se encuentra esa ruta más corta? Vamos a mirar. Vamos a arrancar, si yo obligatoriamente debo arrancar por el vértice A, que este es mi punto de salida, este. Entonces, vamos a arrancar acá, regálame un momento, listo. Entonces, vamos a arrancar por este vértice. Significa que debo poner la distancia, voy a poner acá una línea que me separe cada uno de los vértices, con eso no nos confundimos acá. ¿Listo? Listo. Para tener muy claro cada uno que debo escribir como en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces voy a arrancar por el vértice A. Como voy a arrancar por el vértice A, ese es mi punto de salida. Entonces, al ser mi punto de salida, lo voy a denotar siempre con la estructura 0, en este caso, A. ¿Qué significa 0, A? Pues por la etiqueta que debo poner para poder arrancar es el vértice 0 de A. Para notar que es una etiqueta y la voy a marcar, voy a resaltar para decir que mi primer paso automáticamente será este. No he recorrido ningún kilómetro ni ninguna distancia para llegar a partir de esa distancia. Si acaso otro vértice yo hubiese puesto X y no sé Y, pues tendría que haber puesto 0,X. Ahora, como yo ya no voy a evaluar más ese vértice porque ya salí del vértice o del nodo A, lo que tengo que hacer es unas rayitas en algunas teorías se pone como un infinito, bueno, un símbolo particular para decir que ya agoté la ruta por ese lado. Entonces ya llegué al punto más corto que es salir de A, entonces no tengo que evaluarlo. ¿Listo? Entonces tengo que verificar en qué vértice estoy ubicado el vértice A. Entonces obviamente estoy haciendo cosas muy obvias, es decir, que nosotros estamos acá, ¿cierto? Ahora tengo que mirar los puntos que están adyacentes a A, es decir, que tengo al B y al C. Entonces tengo que buscar la distancia que hay entre A y B. Para llegar a B desde A, ¿cuánto hay? Pues hay 4 proveniente o vengo de A. Si quiero llegar a C, hago el mismo proceso y lo único que tengo que hacer de A a C, ¿cuánto hay? De A a C hay 2 unidades provenientes de A. Para llegar a D, E y F, pues hay diferentes caminos, pero no están conectados por medio de A. Entonces, usualmente se utiliza un símbolo de infinito. Significa que hay distancias, pero no se pueden calcular hasta este momento. Entonces, nos toca esperar ahí. Entonces, una vez que hemos evaluado cada uno de los puntos que conectan a A, y sabiendo que es B y C, porque son los únicos que tenemos datos, y D y F, que no conectan, pero que hay cierta distancia que no he calculado, entonces de las dos etiquetas que tengo, ¿cuál es la que tiene menor distancia para tomar como referencia? Entonces yo digo entre 4A y 2A, pues obviamente es 2A, entonces lo único que voy a hacer es trasladar esa etiqueta a la columna siguiente, ¿cierto? 2,A. Inmediatamente que usted haya hecho esto, cada uno de ustedes lo único que debe hacer es marcar esta etiqueta. La marcan, la marcan. ¿Qué significa marcarla? Pues que va a ser mi nueva referencia. ¿Qué significa 2,A? Pues que hasta este momento la ruta más corta que llega a otro nodo de información o a otro nodo, otro vértice, es la ruta AC, que tiene 2 unidades. ¿Listo? Entonces, listo, vamos a seguir ahí. Como ya, ¿qué significa también eso? Que la distancia puede sonar pues un poco sencillo, fácil, que la distancia más corta desde A hasta C es 2.
y eso es fácil de entender y no a la vez, porque pues obviamente, perdón la redundancia, es una obviedad, pero pues hay muchos caminos. Yo había podido, digamos, para llegar a C, pasar por B y después llegar a C o dar 1000 vueltas, pero ya cuando logro decir y lo logro etiquetar y en este momento pongo estos guiones, lo que estoy diciendo es que la ruta más cerca entre A y C, pues es esta que son 2 unidades. ¿Listo? Entonces, esos guión ya significa que no voy a seguir evaluando. Ya no va a haber más datos cada una de en esta fila. ¿Listo? Que tengo que revisar ahora lo mismo que les decía, que esas flechitas son importantes porque son como usted está aquí en cada uno de los pasos. Entonces, esto me está representando al vértice C. Entonces, usted en este segundo paso está acá. ¿Listo? Ahora tengo que hacer el mismo procedimiento. Tengo que mirar C con qué puntos se está relacionando. Si ustedes se dan cuenta, se está relacionando C con B, con D y con E. Entonces, debo evaluar esos tres, B, D y E. ¿Listo? Se debe usar usualmente en orden alfabético. Entonces, voy a arrancar tengo que poner acá de nuevo una etiqueta y decir, bueno, voy a arrancar en orden alfabético con B y yo tengo que empezar a evaluar. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que de C a B, esto es un 1, de C a B hay una unidad, 1, más 2 que ya traía, más 2 que ya traía, mírenlo bien. Si yo estoy en C y quiero llegar a B, ¿sí? Entonces yo ya he recorrido 2. Voy acá, primero me moví de A a C con 2 y de C a B hay una, luego sería 2 y una, serían 3. Y acá es importante que alguien diría como, mire, pero es que también hay otra ruta. Efectivamente, entre A y B hay 4 unidades. Pero fíjense que la ruta ACB es más rápida para llegar a B partiendo del punto A. Entonces, fíjense que en este caso tengo dos etiquetas. Tengo 4A, puedo llegar, vuelvo y lo digo, puedo llegar a B desde A, pero con 4 unidades, pero puedo llegar a B partiendo desde A y me voy a demorar menos. Acá es clave, porque el algoritmo de Dijkstra lo que me dice es tome la ruta más cercana siempre con el método de comparación. Acá tengo un 4A, pero acá me está diciendo que para llegar a ese nodo B puedo recorrer de dos formas y tengo que quedarme con la más corta. Entonces, la ruta más corta es gastarme 3, ¿cierto? Desde C. Y por eso si me voy a C, yo digo, acá estoy en C y vengo de A con 2 unidades. Eso es lo que me hace cada una de esas rutas. Voy a cambiarles acá el color para que miremos y diferenciemos bien las etiquetas. Estoy yendo muy despacio, pues para que quede como bien comprendido. ¿Listo? Entonces, sigamos. Habíamos hablado que acá a veces puede parecer muy confuso en qué poner. Si acá hubiese un número, no sé, tal vez un 5, fíjese que si yo estoy desde C y yo digo, tengo 2 unidades y me muevo 5, llegaría acá a 7, pero por este camino. O sea, ¿pondría 7,C? No, no pondría 7,C porque tendría mi otro valor que sería 4A, que tendría que reemplazar esta marca, tendría que haberlo puesto acá, porque ¿qué significa? Que o sea, yo quiero partiendo del punto A, ¿qué es más rápido para llegar a B? ¿Cuál es la ruta más corta? Entonces, efectivamente, si yo me voy de A hasta B, serían 4, pero si me voy por este lado, aunque paso por 2 lugares, sería 3. Por eso se pone ese 3,C. ¿Listo? Eso es muy importante. Por eso estoy diciendo desde el principio que hay que tenerlo bastante claro. Entonces, ya lo hice C con B, ahora me toca C a D. De C a D hay 2, son
son ¿qué? De C a D hay 8 y ya llevaba 2, pues entonces son 10. Voy a cambiar de nuevo acá el color. Fíjense que no tengo otras unidades de referencia, por lo tanto, debo poner lo que llevo hasta ahora. Entonces, para llegar a D, la ruta más corta, hasta ahora sería 10, ¿listo? 10 y proveniente ¿de dónde? ¿De dónde vengo? Ah, vengo desde el punto C, entonces será 10,C. Acá me faltó un valor, hasta ahora me percato de eso, y es que la distancia entre B y D vamos a asignar un 5. ¿Listo? Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo hago para llegar a E? ¿Listo? Entonces, para llegar a E, solamente conozco esta ruta, que es A, C, D, E. Fíjense que esa ruta es mucho más corta, proveniente de C. Entonces, ¿qué debería de poner? Sí, efectivamente, debo poner 12 proveniente de C. Y no puedo evaluar nada más. Luego, listo. Fíjense que ¿por qué puse este 12,C? Porque si yo quiero llegar a E, ¿listo? Y estoy todo referenciado desde C, entonces fíjense que para llegar al punto E desde C, ¿listo? Sería 2 más 10, 12 para llegar acá. ¿Listo? Ahí alguien diría, bueno, pero acá tengo otra ruta. Sí, pero no estamos con respecto estamos con respecto al vértice C. ¿Listo? Ok. Entonces, como no puedo evaluar, vuelvo y lo digo, desde C hasta F aún, entonces por eso tengo que poner un infinito. No sé cuál es la distancia que hay de C a F todavía, o sea, por eso se va haciendo por cada uno de los vértices. ¿Listo? Ok. Ahora vuelvo y hago lo mismo. De las 3 etiquetas que yo tengo acá, estoy hablando de la etiqueta 1, la etiqueta 2 o la etiqueta 3. ¿Cuál es la más corta, la más pequeña? ¿Cuál de esas 3? Entonces, obviamente es 3,C. Entonces, lo que debo hacer es que traslado el 3,C, y luego de que lo he trasladado, pues lo tengo que marcar nuevamente. Y tengo que poner lo mismo, guiones, luego significa que no voy a evaluar más. Ahora, ¿a qué verifica a qué fila es? B. Entonces, ¿dónde estamos? Nosotros estamos otra vez acá. Es decir, que haciendo un alto, ¿qué ruta ha sido como la más corta hasta el momento? Es decir, que arrancamos a A para llegar a B, tengo que pasar por esta ruta y nosotros ya estamos aquí en B. ¿Listo? Entonces, estamos en B. Estamos en el punto B. Esto es importante. Estamos aquí. ¿Qué puntos conectan directamente con B? Pues conecta C, ya lo hicimos, conecta con D. Ya lo hicimos C, pues no tiene sentido, por eso están las rayitas y el camino. Entonces, solamente tengo en este punto a D. Entonces, ¿qué hacemos? De B a D 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De B a D hay 5 unidades. Entonces, más 3 que traíamos, entonces de B a D es 8, B. Fíjense que yo puedo llegar a B, ¿sí? Desde C, pero acá pasa lo mismo. Tengo otra etiqueta al lado izquierdo, pero es mucho más largo el camino porque es mayor. Siempre es con el método de comparación. Por eso tengo que verificar entre esta y la anterior cuál es más pequeño. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Fíjense que para llegar a D, desde A, pero serían 4 más 5, 9. Entonces, no me sirve. Para llegar a D, que es este es el vértice de D,
y de B a D 5 más 4, 9. Entonces, no, fíjense que acá me están diciendo que puedo llegar a D con una ruta más corta que el 9, que es esta que estamos haciendo acá. ¿Cuál es? 2 más 1, 3, más 5, 8. Por eso estoy diciendo que tengo que poner de esas dos, digamos que son las que yo veo más cortas, la que es más pequeña, y ahí particularmente ya la ubiqué. ¿Listo? Entonces, ahí, hasta ahí vamos, espero que vayamos, claro, estoy yendo muy lento para que ustedes se tomen el tiempo para revisar y demás. ¿Listo? La ruta más corta entonces sería A, C, B, D para llegar al punto D. No existe una ruta más corta hasta el momento para llegar a D. Eso es lo que necesito que entiendan hasta este momento. Entonces, sigamos. Ok. Acá viene algo muy importante nuevo, y es que alguien diría, bueno, el vértice, la conexión B, ¿con quién más se conecta? Con B y D, que ya lo acabamos de hacer, pero alguien diría, bueno, entonces como ya acabé, voy a poner infinitos acá. No voy a poner infinitos porque ya tengo unas medidas que se sacaron previamente. Entonces dice que significa un camino. Entonces, como ya hay una distancia conocida, acá no hay una distancia conocida, entonces acá sí coloco ese infinito. Volvemos a hacer lo mismo. De los dos puntos que están sin marcar, ¿cuál es el que tiene, el que es más corto? Entonces yo tengo 8B y 12C, efectivamente vuelvo y pongo 8B y voy a hacer lo mismo. Lo marco, coloco la etiqueta, ¿cierto? Y voy a poner los guiones, que significa que ya no no voy a utilizar. ¿Listo? Quiero que piensen un momento en qué vértice me encuentro hasta este momento. Entonces, acuérdense, sí, efectivamente, en este momento estoy diciendo que de B llegué a D, ¿cierto? Verifique siempre en qué letra pertenece. Entonces, en este momento nosotros estamos acá, hacemos lo mismo de siempre. El D, ¿con quién conecta? Con C, con E, con F. ¿Listo? Entonces, de D a C hay 8, ¿sí? Pero si yo regreso a la fila de C, yo ya puse guiones. Eso significa que ya no debo encontrar una ruta más corta porque ya la encontré. Para eso es que se ponen los guiones, para no estar repitiendo los pasos o regresando a cada uno de los puntos, sino acá ya me dice que encontramos la ruta más corta. Entonces, entre D y C, por eso no me voy a devolver. Entonces, para llegar, por ejemplo, para la ruta C, para llegar al punto C, por eso yo marco esto, que la ruta más corta es así. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, por orden alfabético, fíjense que tengo que mirarlo de esa forma. Como este ya no lo tengo que evaluar porque de ese ya no aplica, sigue E, ¿cierto? Y F. Tengo que mirarlo por orden alfabético. Entonces voy a evaluar de D a E y se dan cuenta que tengo 2 unidades. Entonces busco la que corresponde a E y yo digo, tengo 8, ¿cierto? 10. 10 proveniente de dónde? De D. Fíjense que esta es menor a la que está al lado. Por eso la ubico. ¿Listo? Entonces, ya acá teníamos, por eso lo digo, teníamos 12 desde C. Ustedes pueden llegar a E desde C, pero con 12. 2 y 10, 12, que es más largo. En cambio, acá me están diciendo que puede llegar a E proveniente de D, pero con una suma de 10 unidades. Por eso, acabo de encontrar una ruta más corta. ¿Listo? Que sería en este caso 10 unidades. ¿Listo? Ok. Ahora, de D a F. Uy, acá D a F, segundo error que no había puesto. No había puesto una unidad. Vamos a suponer que de D a F tengo 6 unidades. ¿Listo? Entonces, como D a F hay 6 unidades, entonces 6 más 8 que ya traía, este 8, entonces 14 proveniente de D. De los dos puntos que están sin marcar, ¿cuál es el menor? Es este 10D.
Entonces yo lo voy a trasladar acá a la siguiente columna y ustedes ya saben, entonces inmediatamente lo tengo que marcar. Ya me están diciendo que es la ruta más corta y voy a poner un guión, verifico a qué letra pertenece. Fíjense que si me voy acá por este caminito y me están diciendo en dónde estoy, entonces me dicen usted está aquí, ¿listo? Entonces voy a irme acá otra vez, me dicen que usted está aquí en E. O sea, esta ruta resaltada con verde es la ruta más corta, el camino más corto que hay partiendo de A. No existe otra, no existe otra ruta más corta para poder llegar acá. ¿Listo? Ok, entonces a E, ¿listo? Entonces ahora vamos de E a F, ¿cierto? Eso es lo que me hace falta como revisar. Entonces acá estoy en 10, D. Entonces ahora, ¿qué punto puedo evaluar desde E? No me puedo devolver a C porque ya lo habíamos hablado, que no me puedo devolver porque ya lo gasté. Y de E a F, entonces hay 2 más 10 que traía, significa que sería 12, ¿cierto? 10 más 2 unidades, que son estas dos, sería 12. Y acá vuelvo a lo mismo. Tengo 14, D y acabé de decir que llego a 2 más, o sea, 12 proveniente de E. ¿Qué estoy diciendo acá? Que para llegar al punto E hay varios caminos y yo puedo llegar al punto E gastando 12 unidades, ¿cierto? ¿Cierto? Y acá hay otra ruta para llegar, digamos, que sería, yo puedo decir que hay otra, pero que esta efectivamente es la ruta más corta. Fíjense que como entre los dos, este ya es el menor, este se pone acá, 12, E y se marca. Fíjense que en cada una de las columnas yo tengo una celda marcada y esa que está ahí es mi ruta. Entonces, la ruta que yo tendría que seguir sería esta. Listo, entonces la ruta quedaría de la siguiente manera. La ruta, como mi punto inicial, fíjense que sería A, ¿cierto? Entonces esta celda correspondiente sería la 0A, entonces la ruta sería A. Después, en la siguiente, entonces fíjense que la segunda avenida sería C, la segunda, ¿a qué corresponde? A 3, C que viene de B, ¿cierto? B. Después la siguiente, ¿a dónde? A esta, a D. Después la siguiente, E. Y después F. Se puede denotar de esa forma o en teoría de grafos se hace con medio, perdón, de un guión. A, C, B, guión, D, guión, E, guión, F. ¿Listo? Esa es la ruta más corta de lo que estamos haciendo acá. A, C, B, D, E, F. Ahí está también. ¿Listo? Espero que hayan comprendido la situación porque la idea es trabajar este tipo de situaciones donde yo, a partir del grafo, tengo que establecer el algoritmo de Dijkstra utilizando la ruta más corta. ¿Listo? Muchas gracias.